Quiero hablarle hoy a la persona que ya no sabe ni cómo explicarse lo que está viviendo. A la persona que sonríe por fuera, pero por dentro está haciendo cuentas, llorando en silencio, peleando con pensamientos, tratando de sostener la fe con las últimas fuerzas que le quedan. Quiero hablarle al que está cansado de escuchar frases bonitas cuando lo que tiene enfrente parece un muro. Al que ya oró, al que ya ayunó, al que ya esperó, al que ya dijo, Señor, no veo por dónde. A ese corazón le hablo hoy. Porque hay temporadas en las que uno no necesita una explicación elegante. Uno necesita una palabra del cielo. Hay temporadas en las que el alma no pide un discurso, pide una puerta, pide una salida, pide una señal de que Dios sigue ahí. Pide una prueba de que el silencio no significa abandono. Pide una respuesta para esa noche larga en la que uno mira el techo y dice, Señor, si no intervenís vos, yo no sé cómo sigo. Y la palabra que vengo a soltar sobre tu vida es esta. Cuando tú sientes que no hay salida, Dios no entra en pánico. Cuando tú no ves la puerta, Dios ya sabe dónde está. Cuando tú ves el final, Dios todavía está escribiendo la historia. Cuando tú dices se acabó, Dios dice todavía no he terminado. Éxodo 14 nos muestra una escena que parece una contradicción. El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero no estaba celebrando todavía. Habían salido de la esclavitud, sí, pero de pronto quedaron atrapados entre el mar y Faraón. Y escucha esto, porque aquí hay una revelación para el alma cansada. No fue un error de navegación, no fue una confusión humana, no fue que Moisés leyó mal el mapa, fue Dios mismo quien permitió ese escenario. El texto dice que quedarían junto al mar y que Faraón pensaría, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, es decir, la escena parecía confirmar la derrota, parecía decir, hasta aquí llegaron. Parecía decir, no hay salida. Pero lo que parecía una trampa era en realidad el teatro donde Dios iba a mostrar su gloria. Hay veces en que el Señor te lleva a un punto donde tu experiencia ya no alcanza, tu lógica ya no alcanza, tus contactos ya no alcanzan, tu fuerza ya no alcanza. Y no porque te quiera destruir, sino porque quiere arrancarte la ilusión de que esto lo ibas a resolver solo. Hay momentos en que Dios permite que llegues al límite para que entiendas de una vez por todas que tu Redentor no es un concepto, no es una doctrina fría, no es una frase enmarcada en la pared de la sala. Tu Redentor está vivo y cuando Él se levanta a pelear por ti, el mar se convierte en camino. Moisés dijo algo extraordinario en Éxodo 14, 13 hasta 14. No temáis, estad firmes. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué palabra tremenda. No dijo inventen una estrategia. No dijo hagan una votación para ver qué opinan. No dijo regresen a Egipto y negocien mejores condiciones. Dijo estad firmes y ved. Porque hay batallas en las que tu mayor acto de fe no es correr, sino quedarte donde Dios te puso hasta que Él abra el camino. Ahora bien, que Dios pelee por ti no significa que tú no hagas nada nunca. Porque apenas unos versículos después el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y aquí hay otra verdad poderosa. Hay momentos para llorar, hay momentos para clamar y hay momentos para avanzar. Hay temporadas en las que el milagro no llega mientras te quedas paralizado, sino mientras obedeces en medio del miedo. El mar no se abrió antes del paso de fe. El mar se abrió en el proceso de obediencia. La salida apareció cuando el pueblo estuvo dispuesto a marchar hacia lo imposible. Tal vez tú estás esperando que Dios te muestre todo el camino antes de dar el primer paso. Y no siempre funciona así. A veces el Señor no te da el mapa completo, te da la palabra suficiente para el siguiente paso. A veces no te revela el mes entero, te sostiene hoy. A veces no te explica todo el dolor. Te promete su presencia en medio del dolor y eso tiene que alcanzarte porque la fe no vive de entenderlo todo, vive de confiar en aquel que sí lo entiende todo. Escúchame bien, el mar rojo de tu vida puede tomar muchas formas. Para algunos ese mar es una deuda que no saben cómo pagar. Para otros es un diagnóstico médico que cayó como un balde de agua helada. Para otros es un matrimonio quebrado, una relación rota, un hijo que se fue, una depresión que nadie ve, una ansiedad que aprieta el pecho, un pecado secreto que avergüenza, una pérdida que todavía no encuentran cómo procesar. Cada quien tiene su mar, cada quien tiene su faraón detrás, cada quien conoce su madrugada de angustia.
Pero el mismo Dios que abrió el mar sigue siendo Dios. No ha perdido poder, no ha cambiado de carácter, no se ha mudado del trono. Y hay algo que me conmueve en Éxodo 14. La Biblia dice que el ángel de Dios y la columna de nubes se movieron y se pusieron entre el campamento de Israel y el de Egipto. Para uno fue oscuridad, para otros luz. Qué imagen más fuerte. Lo que te quiero decir es que mientras tú estabas pensando que Dios te había dejado solo, Dios ya se había parado entre tú y aquello que quería destruirte. Mientras tú llorabas diciendo, Señor, ¿dónde estás?, el cielo ya estaba haciendo guardia. Mientras tú dormías mal, Dios seguía despierto. Mientras tú pensabas que el enemigo te iba a alcanzar, el Señor ya había levantado una barrera invisible. Tú no sabes de cuántas cosas te libró Dios que jamás llegaste a ver. No sabes cuántas puertas cerró por misericordia. No sabes cuántas conversaciones frustró. No sabes cuántos planes del infierno quedaron neutralizados antes de tocar tu casa. Nosotros lloramos por lo que no entendemos, pero no alcanzamos a agradecer por todo lo que el Padre bloqueó sin hacer ruido. Por eso el Salmo 34 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mirá qué equilibrio tan santo. No dice que el justo no tendrá aflicciones, dice que tendrá muchas. No vende un evangelio infantil. No promete una vida sin fuego, sin noches, sin gigantes, pero sí promete algo mejor. La cercanía de Dios en el quebranto y la liberación final en medio de la aflicción, eso cambia todo. Porque una cosa es sufrir pensando que Dios te abandonó y otra muy distinta es sufrir sabiendo que Dios está cerca. Una cosa es atravesar el valle en soledad y otra es atravesarlo con la certeza de que el pastor no soltó tu mano. La promesa del cielo no siempre es no pasarás por el fuego. Muchas veces la promesa es cuando pases por el fuego no te quemarás y cuando pases por las aguas no te anegarán. No es ausencia de crisis, es presencia divina en medio de la crisis. Isaías 43, 18 hasta 19 dice, no os acordéis de las cosas pasadas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Quiero detenerme ahí. Dios no solo abre camino en lugares fáciles, Dios abre camino en el desierto. Y el desierto, por definición, no está diseñado para tener caminos marcados ni ríos abundantes. Es exactamente por eso que el milagro glorifica a Dios. Si hubiera un sendero natural, cualquiera lo recorrería. Si hubiera un río visible, cualquiera bebería. Pero cuando Dios traza una ruta donde no había nada, entonces queda claro que no fue casualidad, no fue suerte, no fue coincidencia. Fue la mano de Dios. Tal vez tú estás esperando una salida lógica y el Señor está preparando una salida sobrenatural. Tal vez estás buscando una puerta en la pared de la derecha y Dios está por abrir el suelo debajo de tus pies o el cielo sobre tu cabeza. El problema es que nosotros queremos darle instrucciones a Dios sobre cómo salvarnos. Señor, hazlo por aquí, con esta persona, de esta manera, en este tiempo y si es posible antes del viernes. Pero Dios no recibe consejos. Él es Dios y cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él decide intervenir, no necesita permiso de tu crisis. Apocalipsis 3, 7 hasta 8 presenta a Cristo como el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Y luego dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esto no es poesía religiosa, esto es autoridad real. Quien te habla no es un motivador, es el resucitado, es el que tiene la llave de David, es el que no pregunta a las circunstancias si le permiten obrar, es el que no negocia con el diablo, es el que no consulta a tus enemigos. Si Él abre la puerta, nadie la clausura. Si Él la cierra, nadie la fuerza. Y eso trae descanso al alma porque te saca de la obsesión de controlar. Hay gente agotada porque vive empujando puertas que Dios cerró. Hay gente sin paz porque insiste con relaciones que Dios ya desactivó. Hay gente drenada porque sigue llorando por lo que el Señor no quiso permitir. Y yo sé que duele, claro que duele. No te estoy minimizando el dolor, pero hay veces en que el no de Dios también es misericordia. A veces la puerta que no se abrió era precisamente la que iba a romperte.
A veces lo que te frustró te estaba protegiendo. A veces la demora te estaba formando. A veces la pérdida te estaba redirigiendo. A veces Dios te ama demasiado como para darte algo antes de tiempo. Romanos 8:28 es uno de los versículos más citados y más mal entendidos. No dice que todo lo que te pasa sea bueno. Perder, llorar, quebrarte, sufrir injusticia no es bueno en sí mismo. La Biblia no romantiza el dolor. Lo que dice es que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien para los que le aman. ¿Y cuál es ese bien? El contexto de Romanos 8 deja claro que ese bien supremo es conformarnos a la imagen de Cristo. O sea, Dios no desperdicia nada. Ni la herida, ni la espera, ni el rechazo, ni la noche, ni la prisión, ni el fuego. Todo lo puede usar para formarte, limpiarte, madurarte, afirmarte y llevarte al destino que Él ya escribió. Entonces quizá el milagro que estás pidiendo no solo tiene que ver con cambiar tu circunstancia, quizá Dios también quiere cambiarte a ti en la circunstancia. Porque a veces nosotros le gritamos al cielo, sácame de aquí, y el cielo responde, sí, pero antes quiero hacer algo en ti aquí. Y eso no es crueldad, eso es paternidad, eso es formación, eso es amor santo. Pienso en Daniel 3. 3 hombres jóvenes, fieles, íntegros, firmes, y aún así terminaron frente a un horno ardiendo. Aquí se nos cae otra mentira moderna, la mentira de que si haces todo bien nunca pasarás por fuego. No, mi hermano, no, mi hermana. Hay fuegos a los que llegás precisamente por ser fiel. Hay hornos que no se encienden porque fallaste, sino porque te negaste a arrodillarte ante lo que no honra a Dios. Sadrac, Mesac y Abed-Negó dijeron algo glorioso. Nuestro Dios puede librarnos y si no, no serviremos a tus dioses. Esa es fe madura. No la fe que solo dice Dios puede, sino la que también dice, aunque no lo haga como yo espero, seguiré siendo suyo. Y luego Nabucodonosor mira al horno y dice, yo veo 4 varones sueltos. El texto registra la impresión del rey y luego él mismo habla de que Dios envió a su ángel. Algunos intérpretes ven allí una manifestación especial de la presencia divina. Lo mínimo que el pasaje deja claro es esto: el fuego no significó abandono, el fuego no era el fin, el fuego no tuvo la última palabra, Dios estuvo en medio. Y cuando Dios entra en el horno contigo, lo que debía consumirte termina revelando su gloria. Salieron no solo vivos, salieron libres. El fuego quemó las ataduras, no a ellos, y hasta el olor del fuego desapareció. Eso es para alguien hoy. Lo que te ató no te va a definir para siempre. Lo que te quiso destruir no tendrá la última palabra. Hay fuegos que no vienen a matarte, vienen a soltar lo que te tenía amarrado. Hay procesos que no llegan para arruinar tu historia, sino para arrancar cadenas que no caerían de otra forma. No siempre entenderás el horno, pero sí conocerás al Dios que camina dentro del horno. Y si alguien me dice, pero yo no estoy en el mar ni en el horno, yo estoy en una cárcel, entonces te llevo a Hechos 12. Pedro estaba custodiado, encadenado, con guardias, con una puerta de hierro, con sentencia casi segura. Humanamente no había salida, todo estaba asegurado, todo estaba vigilado, todo estaba calculado. Pero la Biblia dice algo precioso: Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Me gusta ese pero. El infierno tenía su estructura, pero la iglesia tenía oración. Herodes tenía cadenas, pero la iglesia tenía clamor. La prisión tenía puertas, pero el cielo tenía un ángel. Y en la noche señalada, el ángel despertó a Pedro, las cadenas se cayeron y llegaron a la puerta de hierro, la cual se les abrió por sí misma. Quiero detenerme ahí. La puerta más pesada no fue problema para Dios. La que nadie podía empujar se abrió sola cuando llegó la hora del cielo. Eso te tiene que entrar al espíritu. Hay puertas que no vas a abrir con contactos, ni con fuerza, ni con ansiedad, ni con desvelo. Hay puertas que se abrirán por sí mismas cuando llegue el tiempo de Dios. Tú solo mantente en obediencia, mantente en oración, mantente bajo la mano del Señor. Y me conmueve otro detalle de Hechos 12. Cuando Pedro llegó a la casa donde estaban orando por él, casi no podían creer que era él. Es decir, a veces Dios responde incluso en medio de una fe todavía temblorosa. No te estoy diciendo que la incredulidad sea virtud. Te estoy diciendo que la misericordia de Dios es más grande que nuestra torpeza. A veces oramos con mezcla de fe y cansancio, de esperanza y duda, de llanto y confusión.
Y aún así el Padre se mueve porque su fidelidad no depende de tu perfección, sino de su carácter. Primera de Corintios 10:13 dice que Dios dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso incluye la idea de una vía provista por Él. No siempre una salida instantánea, pero sí una salida real. No siempre una puerta cómoda, pero sí una puerta suficiente. No siempre una solución según tu calendario, pero sí una gracia que te sostiene y un camino que te preserva. Dios jamás te abandona al punto de decir arréglate como puedas. No. Él siempre deja una vía de escape, una manera de resistir, una provisión para el alma fiel. Y quizá aquí alguien necesita escuchar algo muy específico. La salida no siempre es escaparte de la escena. A veces la salida es la fuerza para soportarla sin quebrarte. A veces la salida es la sabiduría para decir no. A veces la salida es el valor para pedir ayuda. A veces la salida es el arrepentimiento que no querías enfrentar. A veces la salida es cortar con lo que te estaba matando por dentro. A veces la salida es perdonar. A veces la salida es volver a casa. A veces la salida es cerrar esa puerta para que Dios abra otra mejor. No confunda salida con comodidad. Israel salió pero tuvo que caminar entre muros de agua. Pedro salió pero tuvo que seguir al ángel en plena noche. Daniel y sus amigos fueron librados, pero primero entraron al horno. La salida de Dios no siempre evita el momento tenso. Muchas veces te conduce a través de Él con su mano sobre ti. Y hay otra escena que no quiero dejar afuera. Segunda de Crónicas 20. Josafat recibe una noticia espantosa, un ejército enorme viene contra él, y él ora diciendo, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Qué oración más honesta. Qué alivio que la Biblia no solo registra gritos triunfales, sino también confesiones humanas. No sabemos qué hacer. Eso también es espiritualidad verdadera. Hay una religión falsa que te hace pensar que si admites tu confusión ya estás fallando, pero no. Josafat dijo, no sabemos qué hacer, y eso no lo alejó de Dios, lo empujó a depender más de Dios. Tal vez hoy tu oración más sincera no necesita muchas palabras, quizás solo necesitas decir, Señor, no sé qué hacer, pero mis ojos están puestos en ti, y eso basta para empezar. Porque la fe no siempre se ve como un estadio gritando. A veces la fe se ve como una persona arrodillada, agotada, apenas susurrando, no sé cómo, pero sé que tú sí sabes. Esa oración abre el cielo. Esa oración le dice a Dios, ya no confío en mi fuerza. Y es precisamente ahí donde la gracia empieza a cargar lo que tú ya no puedes sostener. Segunda de Corintios 4, 8 hasta 9 describe la vida del creyente con una honestidad admirable. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Eso significa que el pueblo de Dios sí conoce la presión, sí conoce el golpe, sí conoce el cansancio, sí conoce la caída, pero no conoce el abandono definitivo. El enemigo puede tocarte, pero no poseerte. Puede sacudirte, pero no definirte. Puede derribarte, pero no destruirte. Porque tu historia no está en manos del caos, está en manos del Señor. Yo no sé qué nombre tiene tu angustia hoy, pero sí sé que no será tu apellido eterno. No sé cuánto tiempo llevas peleando con esto, pero sí sé que no peleas solo. No sé qué tan fuerte ha rugido tu noche, pero sí sé que el amanecer le sigue perteneciendo a Dios. No sé si te sientes débil, pero sí sé que Cristo se perfecciona en la debilidad. No sé si has llorado mucho, pero sí sé que ni una sola lágrima pasa desapercibida delante del cielo. Y aquí viene una verdad que quiero que te atraviese por dentro. Dios no solo abre puertas delante de ti, a veces Dios mismo se convierte en la puerta para ti. Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La salida definitiva no es un cambio de circunstancia. La salida definitiva es Cristo. Porque puedes salir de una deuda y seguir vacío. Puedes salir de una enfermedad y seguir sin paz. Puedes salir de una crisis y seguir perdido, pero cuando entras por Cristo encuentras salvación, dirección, sustento y sentido. Él no solo te saca de algo, te introduce en una vida nueva. Por eso hoy no te estoy predicando autoayuda espiritual, no te estoy diciendo cree en ti, no te estoy diciendo decreta y listo, te estoy diciendo mira a Cristo, agárrate de Cristo, entra por Cristo, quédate en Cristo. Porque cuando todo alrededor tiembla, la puerta verdadera sigue en pie. Cuando el suelo emocional se mueve, Cristo sigue siendo roca. Cuando el diagnóstico cambia, Cristo no cambia.
Cuando la gente te falla, Cristo permanece. Cuando la noche se alarga, Cristo sigue siendo la luz del mundo. Y déjame hablarte de algo muy práctico antes de cerrar. Si sientes que no hay salida, no te aísles. No tomes decisiones grandes desde una noche de cansancio. No confundas agotamiento con dirección divina. No conviertas un momento oscuro en una sentencia eterna. Vuelve a la palabra, busca oración, habla con gente madura en la fe, admite que necesitas ayuda, pídele al Espíritu Santo que te muestre el siguiente paso y da ese paso, aunque sea pequeño, aunque sea temblando, aunque sea llorando, aunque sea sin entender del todo. Porque el cielo se encuentra muchas veces con los que avanzan en obediencia humilde. Si hoy sientes que el enemigo viene detrás y el mar está delante, no vuelvas a Egipto. Si hoy sientes que el horno está encendido, no te arrodilles ante la estatua. Si hoy sientes que la cárcel está demasiado cerrada, no dejes de orar. Si hoy sientes que no sabes qué hacer, levanta los ojos. Y si hoy sientes que todas las puertas se cerraron, recuerda quién tiene la llave. Él abre y nadie cierra. Él cierra y nadie abre. Él hace camino en el desierto. Él pone ríos en la soledad. Él hace caer cadenas. Él camina en medio del fuego. Él pelea por los suyos. Él oye a los quebrantados. Él obra aún en lo que no entiendes. Él sigue siendo Dios. Y quiero terminar diciéndote esto con todo el peso de mi alma. La puerta no siempre aparecerá donde tú la imaginaste, pero sí aparecerá donde Dios la diseñó. La salida no siempre será rápida, pero sí será fiel. La respuesta no siempre llegará con ruido, pero llegará. Y cuando llegue, vas a mirar hacia atrás y entenderás que ni una sola noche fue en vano, ni una sola lágrima se desperdició, ni una sola oración quedó perdida en el techo. Todo estaba siendo visto. Todo estaba siendo trabajado. Todo estaba bajo la mirada del Padre. Así que hoy renuncia a la desesperación. Renuncia a la mentira de que esto termina aquí. Renuncia a la idea de que el silencio significa ausencia. Renuncia a la voz que te dice que ya no hay nada por hacer. Mientras Dios esté en el trono, siempre hay esperanza. Mientras Cristo siga vivo, siempre hay puerta. Mientras el Espíritu Santo siga obrando, siempre hay camino. Mientras el cielo tenga la llave, tu historia no está cerrada. Oremos. Señor, hoy vengo delante de ti por cada persona que se siente acorralada, cansada, confundida, herida o sin salida. Tú conoces el nombre de cada batalla, el peso de cada lágrima, el miedo de cada noche y el cansancio de cada corazón. Te pido que donde haya mar abras camino, donde haya cárcel abras puertas, donde haya fuego manifiestes tu presencia y donde haya desierto hagas correr ríos. Levanta al caído, fortalece al débil, consuela al quebrantado y rompe toda cadena que no viene de ti. Enséñanos a confiar cuando no entendemos, a obedecer cuando temblamos y a esperar cuando no vemos. Declaramos en el nombre de Jesús que no estamos abandonados, que tú peleas por nosotros y que la puerta correcta se abrirá en tu tiempo perfecto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra habló a tu corazón, recibíla con fe, compartíla con alguien que la necesite y seguí creyendo. Porque cuando sientes que no hay salida, Dios abre una puerta. Dono, prueba como castigo, corrección como desamor. Pero Dios no ha cambiado solo porque cambió tu emoción del día. Él sigue siendo el mismo, sigue siendo bueno, sigue siendo Padre, sigue siendo refugio, sigue siendo fortaleza. Y te voy a decir algo que quizás no despierte muchos aplausos, pero sí mucha vida. A veces Dios no te fortalece para que evites la batalla, sino para que la pelees de pie. Porque nosotros queremos una fuerza que nos saque del ring y el Señor muchas veces nos da una fuerza que sube con nosotros al ring. No siempre cancela la pelea, pero jamás te deja pelear solo. Por eso me conmueve Filipenses 4:13, porque es uno de esos versículos que la gente cita para todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo ponen en una camiseta, en un gimnasio, en un proyecto, en una meta. Y no está mal que la gente lo ame. Pero el contexto es todavía más hermoso. Pablo está hablando de contentamiento. Dice que ha aprendido a vivir en escasez y en abundancia, en necesidad y en plenitud. Y entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no está diciendo voy a lograr cualquier capricho. Está diciendo en cualquier circunstancia Cristo me da fuerzas para permanecer fiel, para prevalecer, para sostenerme, para no quebrarme por dentro. Eso sí es poder.
Poder no es solamente conquistar afuera, poder también es no perder el alma adentro. Poder también es mantener la integridad cuando la tentación te rodea. Poder también es seguir adorando cuando el panorama no cambió. Poder también es elegir esperanza cuando todo en tu carne te empuja a la desesperación. Poder también es amar cuando te hirieron, perdonar cuando podrías vengarte, esperar cuando podrías correr, permanecer cuando todo te grita que abandones. Ese es el tipo de fortaleza que Dios te da. Y hay otro momento santo en la Escritura que me parte el corazón. Lucas 22 nos lleva a Getsemaní. Jesús ora: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego dice el texto que un ángel del cielo se le apareció para fortalecerle. Lucas 22, 39 hasta 46. Pensá en eso. El Hijo de Dios, en su humanidad, en angustia, fortalecido en el huerto, no evitó la cruz en ese momento. Fue fortalecido para obedecer en medio del peso de la cruz que se acercaba. Y eso me enseña algo tremendo. La fortaleza de Dios no siempre consiste en quitar la copa, muchas veces consiste en darte la gracia para beberla sin apartarte del propósito. Y acá es donde se separa la fe infantil de la fe madura. La fe infantil dice: si Dios me ama, me quitará toda incomodidad. La fe madura dice: si Dios me ama, estará conmigo y me sostendrá incluso en lo que no entiendo. La fe infantil solo sabe celebrar cuando todo sale como esperaba. La fe madura puede llorar y adorar al mismo tiempo, puede temblar y obedecer al mismo tiempo, puede decir: no me gusta esta copa, pero si tu mano está aquí, entonces tu propósito también está aquí. ¿Cuántos de nosotros queremos resurrección sin Getsemaní? ¿Cuántos queremos gloria sin proceso? ¿Cuántos queremos himnos sin huerto? Pero hay una clase de autoridad espiritual que nace cuando un hombre o una mujer aprende a decir: no se haga mi voluntad sino la tuya, y aún así sigue en pie porque el cielo le envió fuerza. Tal vez hoy no estás en una plataforma, tal vez estás en tu Getsemaní, tal vez estás en esa estación donde nadie aplaude, donde la oración parece pesada, donde el alma tiembla, donde el sudor se mezcla con la angustia, donde los cercanos duermen y vos estás peleando solo. Pues déjame decirte algo: en Getsemaní también baja fortaleza del cielo. Y no quiero pasar por alto algo que el enemigo usa muchísimo: la vergüenza del cansancio, porque hay creyentes que además de estar cansados se avergüenzan de estar cansados. Y eso duplica el peso. Se juzgan por sentirse mal, se condenan por no estar encendidos todo el tiempo, se comparan con otros, se dicen: debería estar mejor, debería tener más fe, debería reaccionar distinto. Pero la gracia de Dios no te encuentra diciendo debería, te encuentra donde estás. Marta estaba distraída, Tomás dudó, Pedro negó, Elías huyó, David lloró, Jeremías se quebró, Pablo rogó, Jesús gimió en Getsemaní. La Biblia no es un museo de gente imperturbable, es el testimonio de un Dios perfecto sosteniendo gente frágil. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya no podemos más? Te lo digo del modo más claro que puedo. Primero, volvemos a la verdad, no a la emoción del momento. La emoción cambia, la verdad permanece. Isaías 40 sigue siendo verdad cuando lloras. Salmo 46 sigue siendo verdad cuando tiemblas. Filipenses 4:13 sigue siendo verdad en la escasez. 2 Corintios 12 sigue siendo verdad en el aguijón. La verdad no se negocia con tu sensación. La verdad es roca. Segundo, dejamos de idolatrar la autosuficiencia. El mundo te educa para ser independiente, el reino te enseña dependencia, el mundo aplaude al que no necesita a nadie. El cielo honra al que sabe decir: Señor, sin ti no puedo. Esa frase, que en la lógica del mundo parece debilidad, en el reino es la puerta a la fortaleza. Tercero, aprendemos a esperar bien, no con resentimiento, no contando los segundos con bronca, no tratando a Dios como si nos debiera explicaciones inmediatas. Esperar bien es decir: aunque no entiendo, no te suelto. Aunque no veo, no voy a definirte por esta temporada. Aunque mi alma se impaciente, yo me quedo en tu presencia. Cuarto, obedecemos aún con las piernas temblando. Hay gente que cree que solo se obedece cuando ya te sientes fuerte. No, muchas veces obedeces para descubrir que ahí mismo viene la fuerza. El mar no se abrió antes de que Israel caminara. A veces la provisión aparece en movimiento, a veces la fuerza aparece mientras avanzas, a veces la paz te alcanza en el trayecto,
Quinto, dejamos que Dios ministre integralmente. A veces necesitas orar más, sí. A veces también necesitas dormir mejor, ordenar tus ritmos, pedir ayuda, hablar, procesar, respirar, bajar el ruido. No todo es demonio, no todo es falta de fe. A veces hay agotamiento acumulado y Dios también atiende eso. A Elías no le dio un regaño primero, le dio comida y descanso. Sexto, recordamos que la fortaleza divina no es solo para gigantes espirituales, es para gente normal, para gente que llora en el auto, para madres en cocinas, para hombres en oficinas, para jóvenes en dormitorios, para ancianos en hospitales, para obreros cansados, para viudas tristes, para hijos heridos, para líderes agotados, para cualquiera que se acerque con verdad. Y ahora quiero entrar más profundo todavía, porque hay momentos donde uno no solo está cansado, está decepcionado, y la decepción pesa distinto. El cansancio a veces viene del trabajo, la decepción viene del alma. Es ese peso que aparece cuando diste todo por algo y no resultó, cuando le creíste a alguien y te falló, cuando serviste con pureza y te malinterpretaron, cuando soñaste en santidad y viste cómo ese sueño se aplazó una vez más. La decepción drena, la decepción desgasta. La decepción hace que la oración salga bajita, y sin embargo es ahí donde Dios también fortalece. Habacuc 3:17, 1:9 dice algo precioso: aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, con todo yo me alegraré en el Señor. El Señor omnipotente es mi fortaleza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Me fascina eso, porque Habacuc no está hablando desde la abundancia visible. Está diciendo, aunque falte esto, aunque falte aquello, aunque no haya evidencia inmediata de prosperidad, aunque todo lo que suele usar para medir bendición esté en rojo, con todo yo me alegraré en el Señor. Y luego dice, Él hace mis pies como de cierva y me hace andar en las alturas. ¿Qué significa eso? Que Dios no siempre cambia primero el terreno, a veces cambia tus pies para ese terreno. No siempre quita la altura, te da el equilibrio para ella. No siempre elimina la pendiente, te da la firmeza para transitarla. Hay gente pidiéndole a Dios un camino plano y Dios está diciendo, te voy a dar pies entrenados. Hay gente pidiendo esa ausencia de tormenta y Dios está diciendo, te voy a dar una paz que navega. Hay gente pidiendo una vida sin cargas y Dios está diciendo, te voy a dar hombros ensanchados por mi presencia. Yo sé que esto no vende tanto como el mensaje fácil, pero esto sostiene. Esto no es espuma, esto es pan. Y yo prefiero darte pan, porque la vida, tarde o temprano, nos encuentra en estaciones donde no alcanza un eslogan, se necesita sustancia, se necesita verdad, se necesita un Dios real. Y mira, quizás alguien me está escuchando y dice, está bien, todo eso suena hermoso, pero yo llevo mucho tiempo cansado. Entonces te digo algo con ternura, no confundas demora con rechazo. Dios no te abandonó porque el proceso se alargó. Muchas veces la fortaleza más profunda no llega en una sola reunión, se va construyendo en la constancia de la presencia. Hay restauraciones súbitas, sí, pero también hay restauraciones progresivas. Hay días donde Dios te levanta de golpe y hay días donde te reconstruye por capas. No desprecies el proceso lento si el que está obrando es Dios. No desprecies el día pequeño. No digas como hoy no me siento totalmente distinto, entonces nada pasó. No. A veces hoy no te devolvió el grito, pero te devolvió el aliento. A veces hoy no te quitó todo el peso, pero evitó que te hundieras. A veces hoy no te respondió todo, pero te dio lo suficiente para no rendirte. Y eso también es gracia. Hay personas que están vivas porque Dios no les dio todo lo que pedían, pero sí les dio exactamente lo que necesitaban para no soltarse. Y cuando uno mira hacia atrás, entiende que hubo manos invisibles sosteniendo días que de otra manera no habría sobrevivido. Yo quiero hablarle al que está sirviendo cansado, a la mujer que ora cansada, al hombre que provee cansado, al líder que predica cansado, al joven que pelea con pensamientos oscuros cansado, al matrimonio que ya no sabe cómo seguir cansado, al que ama a un hijo rebelde y está cansado, al que espera un diagnóstico mejor y está cansado, al que lleva una lucha secreta y está cansado. Quiero decirte algo en el nombre del Señor. Tu cansancio no sorprende a Dios y tu necesidad no lo aleja. Él no se impresiona por tu fortaleza exterior, Él se mueve por tu dependencia.
Y cuanto más sincero seas, más cerca vas a descubrirlo. Porque el problema no es llegar débil, el problema es llegar fingiendo. Hay gente que todavía no fue fortalecida porque todavía no ha sido honesta. Sigue tratando de negociar con apariencias. Sigue diciendo todo bien, gloria a Dios, cuando por dentro necesita caer de rodillas y decir, Señor, no puedo más. Y yo te quiero liberar de esa actuación. Podés venir roto, podés venir confundido, podés venir llorando, podés venir con poca voz, podés venir con apenas un susurro y aún así la gracia te recibe. Es más, muchas veces la oración más poderosa no es la más larga, es la más verdadera. No es la que más palabras tiene, es la que más honestidad contiene. Ayúdame, sosténme, no me sueltes, no entiendo, pero no quiero irme de tu presencia. Esas oraciones el cielo las conoce bien. Y quiero decir otra cosa antes de entrar al cierre. Muchas veces Dios fortalece a sus hijos recordándoles quiénes son, porque el cansancio no solo debilita el cuerpo, también intenta distorsionar la identidad. Cuando estás agotado, comienzas a verte mal. No sirvo, no valgo, no puedo, no voy a salir. Todos están mejor que yo, ya no tengo nada que ofrecer. Pero Dios te llama por tu nombre, no por tu temporada. Dios no te define por tu lunes difícil. Dios no te etiqueta por tu noche más oscura. Si estás en Cristo, sigue siendo hijo, sigue siendo hija, sigue siendo amado, sigue siendo visto, sigue siendo sostenido, sigue siendo parte del plan, sigue siendo objeto de misericordia. El cansancio no canceló tu identidad, la batalla no borró tu adopción, el valle no te sacó de la casa del Padre. Y si el enemigo no puede destruirte, intentará agotarte. Y si no logra agotarte del todo, intentará confundirte. Y si no logra confundirte, intentará aislarte. Por eso hoy te digo, no te aísles del Dios que fortalece. No te encierres en el cuarto con tus conclusiones. No hagas doctrina con una noche mala. No conviertas una estación dura en una definición permanente de tu historia. Esto va a pasar. No porque yo quiera venderte optimismo, sino porque Dios sigue sentado en el trono. Esto va a pasar. La noche no se adueña del calendario, el invierno no gobierna para siempre. El desierto no tiene la última palabra. La tumba no tuvo la última palabra sobre Cristo, así que tampoco la tendrá sobre la obra de Cristo en vos. Y si hoy no puedes correr, camina. Y si hoy no puedes caminar mucho, da un paso. Y si hoy no puedes dar un gran paso, arrástrate a la presencia. Pero no te desconectes. Porque Isaías no dice solamente que volarán, también dice que caminarán y no se fatigarán. Hay temporadas de águila, sí, pero también hay temporadas de paso corto. Y Dios no desprecia ninguna. Él también es Dios de los que apenas pueden dar un paso más. No todo el tiempo de fortaleza luce espectacular. A veces la fortaleza es simplemente no haber tomado la decisión equivocada. A veces la fortaleza es haber cerrado la boca cuando ibas a destruir con palabras. A veces la fortaleza es no haber vuelto al lugar que te dañaba. A veces la fortaleza es no haber abandonado la fe. A veces la fortaleza es haber llorado sin dejar de orar. A veces la fortaleza es haberte levantado para trabajar cuando por dentro querías desaparecer. A veces la fortaleza es silenciosa, pero no por eso es menos milagrosa. Y yo siento en mi espíritu que hoy Dios quiere romper algo. Quiere romper la idea de que solo eres valioso cuando produces mucho. Quiere romper la idea de que solo estás bien cuando no necesitas ayuda. Quiere romper la idea de que la vida cristiana madura es una vida emocionalmente invulnerable. No. La vida cristiana madura es una vida profundamente dependiente. Por eso, si has llegado agotado, no te condenes, entrégate. Si has llegado vacío, no te escondas, acércate. Si has llegado quebrado, no maquilles. Llora si hace falta, pero llora en la presencia correcta. Porque hay gente llorando en los brazos equivocados, contando sus heridas en los altares equivocados, buscando alivio, donde después queda más roto de lo que estaba. Pero el que viene al Señor jamás sale peor de cómo llegó. Tal vez no sale con todas las respuestas, pero sale acompañado. Tal vez no sale sin batalla, pero sale con fuerza. Tal vez no sale con el problema resuelto, pero sale con el alma reajustada. Tal vez no sale con la puerta abierta aún, pero sale con la certeza de que el Padre sigue delante. Y quiero que escuches esto como si fuera lo único que vas a recordar de toda esta prédica. Dios te fortalece en el momento que más lo necesitas, no un minuto tarde. A veces parece tarde para vos, pero jamás es tarde para Él. Él llega cuando tus recursos se terminan para que no confundas su gloria con tu capacidad. Él llega cuando tu orgullo ya no sirve. Él llega cuando ya soltaste la actuación. Él llega cuando la rodilla tiembla y el corazón dice la verdad.
Él llega cuando las lágrimas finalmente te obligan a admitir que sin Él no puedes. Y allí, en ese punto exacto, empieza a manifestarse una clase de fuerza que no nace del temperamento, ni de la herencia, ni de la disciplina, ni del entrenamiento, sino de la presencia del Dios vivo. Hay gente aquí que no necesita una explicación nueva, necesita fuerza nueva. Hay gente que ya entiende mucho, ya leyó bastante, ya estudió, ya sabe versículos, pero hoy no necesita teoría, necesita aliento. Necesita ese toque del cielo que hace que vuelvas a respirar con esperanza. Necesita ese pan junto al fuego, necesita esa palabra en medio del huerto, necesita esa gracia que basta, necesita esa presencia que no falla. Y yo quiero invitarte ahora, ahí donde estás, a hacer algo muy sencillo. Deja de pelear solo, deja de empujar desde la carne, deja de actuar como si todavía te quedaran 15 planes alternativos. Vení a Él, vení cansado, vení como estás. Decile, Señor, yo soy ese. Yo soy el de Isaías 40. Yo soy el cansado, yo soy el débil, yo soy el que necesita que me aumente las fuerzas. Y cuando lo hagas de verdad, el cielo se va a acercar de una manera que no puedes fabricar. Porque esto no es autoestimulación, esto es gracia, no es coaching, es presencia, no es mentalidad positiva, es comunión con el Dios que no se fatiga y que da fuerza al fatigado. No es repetirte frases lindas, es ser sostenido por aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder y aún así tiene ternura suficiente para atender a un solo corazón en medio de la madrugada. Yo no sé qué carga trajiste hoy, no sé si es económica, familiar, ministerial, emocional, física. No sé si estás peleando por tu matrimonio, por tu paz mental, por tu pureza, por tu hijo, por tu salud, por tu fe. Pero sí sé algo. Dios no se quedó sin fuerza para vos. El cielo no entró en escasez. La gracia no está agotada. La misericordia no se suspendió. El Espíritu Santo no se mudó de tu historia. El Padre sigue aquí. Y si el Padre sigue aquí, todavía hay esperanza. Tal vez hayas llorado como David. Tal vez hayas colapsado como Elías. Tal vez hayas rogado como Pablo. Tal vez hayas temblado como Jesús en Getsemaní. Pero el mismo Dios que sostuvo a David, atendió a Elías, sostuvo a Pablo y fortaleció a Cristo en el huerto, sigue siendo Dios hoy. No uno parecido. El mismo que fortalece al cansado, el mismo que aumenta las fuerzas al débil, el mismo cuya gracia basta, el mismo que es pronto auxilio, el mismo que te hace andar en alturas con pies firmes, el mismo que te da fuerza para prevalecer en toda circunstancia, el mismo que llega al huerto, el mismo que prepara pan en el desierto, el mismo que no se cansa de sostener hijos cansados. Así que hoy, antes de terminar, yo quiero decirte algo proféticamente, pero con los pies en la Escritura. No te vas a quebrar en este tramo. No porque seas invencible, sino porque Él te va a sostener. No porque nunca más vayas a llorar, sino porque tus lágrimas no te van a hundir. No porque no habrá batalla, sino porque la batalla no podrá pagar el propósito. No porque de aquí en adelante todo sea fácil, sino porque en lo difícil descubrirás una fortaleza que jamás conociste en la comodidad. Vas a ver la mano de Dios, vas a sentir la gracia de Dios, vas a experimentar el sostén de Dios. Y un día vas a mirar hacia atrás y vas a decir, yo pensé que me estaba terminando, pero en realidad Dios me estaba enseñando a vivir sostenido por Él. Y cuando eso pase, no vas a hablar como quien leyó un tema, vas a hablar como quien sobrevivió en la presencia, vas a hablar como quien conoció a Dios en el desierto. Vas a hablar como quien descubrió que la fortaleza del cielo no es poesía bonita, sino una realidad concreta que te mantuvo vivo cuando no dabas más. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias por cada persona que está oyendo esta palabra. Te presento al cansado, al herido, al agotado, al decepcionado, al que ya no sabe cómo seguir. Señor, fortalécelos. No con fuerza prestada del alma, sino con tu fuerza. Sopla vida donde hay agotamiento, sopla paz donde hay ansiedad. Sopla esperanza donde el enemigo sembró desesperación. Dale pan al que llegó hambriento. Dale agua al que llegó seco. Dale reposo al que no pudo dormir en paz. Dale dirección al confundido. Dale abrazo al que se sintió solo. Y en el nombre de Jesús, declara sobre cada uno de ellos que no están abandonados, que no están olvidados, que no están fuera de tu plan. Renueva sus fuerzas como prometiste. Hazlos caminar y no fatigarse. Hazlos correr y no cansarse.
Hazlos levantar alas como las águilas para la gloria de tu nombre. Amén. Y si esta palabra habló a tu corazón, te animo a hacer 3 cosas. Primero, no te guardes este mensaje, compártelo con alguien que hoy necesite fuerza. Segundo, suscríbete y acompáñanos en este canal para seguir recibiendo palabra que encienda la fe. Y tercero, antes de seguir con tu día, decile al Señor con tus propias palabras: hoy no quiero pelear solo, fortaléceme tú y Él lo hará. Porque Dios te fortalece en el momento que más lo necesitas. Cuando la soledad se vuelve pesada, uno deja de pelear con gigantes visibles y empieza a pelear con sombras. Y esa es la batalla más difícil, porque contra un problema concreto uno sabe hacia dónde correr. Si te falta el dinero, sabes que hay cuentas. Si te duele el cuerpo, sabes que hay un diagnóstico. Si alguien te traicionó, sabes ponerle nombre al dolor. Pero cuando lo que pesa es la soledad, no siempre se ve, no siempre se oye, no siempre se explica. A veces estás rodeado de gente y, sin embargo, sentís que caminás solo por un pasillo larguísimo donde nadie escucha el eco de tus pasos. Y yo vine a hablarle hoy a esa gente, no al que está impecable por fuera, no al que aprendió a sonreír para que nadie le pregunte nada, no al que ya tiene armado el discurso de estoy bien, gloria a Dios, cuando por dentro siente que se le están cayendo las paredes del alma. Vine a hablarle al que en algún momento se sentó al borde de la cama y dijo: Señor, no sé qué me pasa, pero esto pesa demasiado. Vine a hablarle al que oró y sintió que el techo estaba demasiado bajo. Al que se levantó una mañana y descubrió que el cansancio no estaba en los músculos, sino en el corazón. Porque hay una soledad que es circunstancial y hay otra que se te mete adentro. La primera es cuando te falta compañía. La segunda es cuando te falta aliento. La primera se resuelve a veces con una llamada, una visita, una conversación. La segunda no. La segunda exige que el cielo se acerque. La segunda exige que Dios haga algo más profundo que darte gente alrededor. La segunda exige que Dios te recuerde quién sigue sentado en el trono cuando todos los demás se fueron a sus casas. Y déjame decirte algo con toda el alma: la soledad no siempre significa ausencia de Dios. A veces significa que Dios está tratando contigo en un nivel en el que ya no alcanza el ruido. Hay temporadas en que el Señor apaga ciertas voces para que por fin escuches la suya. Y yo sé que eso no despierta muchos aplausos, porque a nosotros nos gustan los sermones donde todo termina en 5 minutos con una puerta abierta, un milagro instantáneo y una música de fondo. Pero la vida real no siempre funciona así. Hay procesos que no se resuelven con un eslogan, hay noches que no se cortan con una frase de calendario, hay desiertos donde no necesitas un consejo simpático, necesitas presencia. Mira lo que dice el Salmo 68, 6. Dios pone en familia a los solitarios. Eso es tremendo. No dice que Dios ignora al solitario. No dice que Dios le pide al solitario que deje de exagerar. No dice que Dios le explica con frialdad teológica por qué se siente así. Dice que Dios lo ve y le hace lugar. Y el término que se usa allí tiene la idea del que está solo, desolado, casi irreemplazable en su dolor. O sea, Dios no trata la soledad como un capricho emocional, la trata como algo serio, la trata como algo digno de su intervención. Entonces, si hoy te sentís así, quiero empezar rompiendo una mentira. La mentira dice: como te sentís solo, Dios se fue. Y esa mentira hay que cortarla de raíz. Porque una cosa es sentirte solo y otra muy distinta es estar abandonado. Tus emociones pueden decirte una cosa y la Escritura otra. Y cuando el alma tiembla, uno no puede construir doctrina con lo que siente, tiene que anclarse en lo que Dios dijo. Y Dios dijo en Deuteronomio 31:6, no te dejará ni te desamparará. Y por si alguien no lo escuchó la primera vez, en el versículo 8 lo vuelve a repetir: Él va delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Cuando Dios repite algo, no es porque se le acabaron las ideas. Es porque conoce nuestra facilidad para olvidarlo en medio del dolor. Hay gente que cree que la compañía de Dios se mide por la emoción del momento. Si siento fuego, Dios está. Si siento paz, Dios está. Si lloré en la alabanza, Dios está. Pero no siempre funciona así. Hay veces que Dios está tan cerca que no hace ruido. Como esos padres que se sientan al lado de la cama del hijo enfermo y no hablan mucho, pero no se mueven. No hacen espectáculo, no hacen discursos, no hacen un documental de su amor. Se quedan. Y a veces el mayor milagro no es que Dios te saque inmediatamente del cuarto oscuro. El mayor milagro es que se siente a tu lado mientras atraviesas la noche. Isaías 41.
10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo amo ese versículo porque no niega la existencia del miedo. No dice, como eres creyente no vas a sentir nada, no. Dice, no temas, pero enseguida te da el motivo, porque yo estoy contigo. O sea, la respuesta de Dios al temor no es una reprimenda, es su presencia. La respuesta de Dios a la angustia no es vergüenza, es compañía. La respuesta de Dios al alma que se desarma no es decepción, es sostén. Yo sé que a veces uno quisiera una explicación completa. Señor, dime por qué pasó esto, dime por qué se fue esa persona, dime por qué me tocó a mí, dime por qué no contestaste esa oración como yo esperaba. Pero Dios muchas veces no empieza dándote una explicación, empieza dándote su mano. Y uno descubre con el tiempo que su mano era más urgente que la explicación, porque la explicación sin presencia puede volverte frío, pero la presencia aún antes de entender puede mantenerte vivo. Ahora bien, no quiero romantizar la soledad, no vengo a decirte qué lindo estar quebrado, no es lindo, no es agradable, no despierta ganas de celebrar. La soledad pesada te desordena el apetito, te altera el sueño, te vacía el ánimo, te quita palabras, te roba concentración. A veces hasta te hace dudar de cosas que dabas por seguras. Te hace pensar que nadie te entiende, que nadie te ve, que nadie notaría si te apagaras un poco más. Y justamente por eso el enemigo ama trabajar en esos rincones, porque sabe que una persona aislada es más vulnerable a las mentiras. Por eso Jesús dijo algo glorioso en Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso es oro puro. No dijo solamente no los dejaré tristes, dijo no los dejaré huérfanos. La imagen del huérfano no es solo la del que perdió compañía, es la del que siente desamparo, desprotección, intemperie del alma. Y en el texto griego, la idea apunta precisamente a eso, no los dejaré desolados, no los dejaré abandonados, no los dejaré a la deriva. Qué manera de hablar del amor de Dios. Jesús sabe que el dolor más grande no siempre es una carencia material, a veces es la sensación de haber quedado sin abrazo, y Él mismo viene a responder esa herida. Hay una diferencia enorme entre estar solo y quedar huérfano en el espíritu. El huérfano espiritual piensa que tiene que arreglárselas por sí mismo, que nadie lo va a sostener, que siempre le toca sobrevivir, que tiene que endurecerse para no sufrir, y Cristo viene y rompe esa lógica. Dice, no te voy a dejar así. Tal vez la gente sí te dejó así. Tal vez tu historia tiene abandonos reales, rechazos reales, silencios reales. Tal vez hubo una silla vacía que marcó tu infancia. Tal vez hubo una llamada que nunca llegó. Tal vez hubo un padre que no supo abrazar, una madre emocionalmente ausente, un cónyuge que se desconectó, un amigo que se borró justo cuando más lo necesitabas. Pero hay un punto en que el Señor dice, lo que otros no supieron ser, yo lo voy a redimir con mi presencia. Y si alguien cree que esto es demasiado idealista, mire a Jesús mismo. En Juan 16, 32, Él les dice a sus discípulos, me dejaréis solo. O sea, el Señor no habló desde un pedestal inalcanzable, Él conoció el abandono. Él supo lo que es mirar alrededor y descubrir que los que hace un rato juraban lealtad, ahora corren en dirección contraria. Él conoció lo que es el Getsemaní, el beso traidor, el sueño ajeno en la hora crítica, la dispersión de los cercanos. Y sin embargo dijo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Luego añade, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué declaración? Jesús no niega la aflicción, niega que la aflicción tenga la última palabra. A veces el mayor acto de fe no es gritar que todo va bien. A veces el mayor acto de fe es decir, esto duele, pero el Padre sigue conmigo. A veces no se trata de fingir fortaleza, sino de sostenerte en la compañía correcta. Porque puedes perder personas y no perder el centro. Puedes atravesar noches de llanto y no quedar desamparado. Puedes sentir el rigor de la intemperie emocional y aún así descubrir que hay una sombra que no se apartó de ti ni un centímetro. El desierto en la Biblia nunca fue solo geografía. Fue pedagogía divina. Fue ese lugar donde no sobra nada y por eso todo se vuelve más claro. El desierto es incómodo porque te quita las muletas, te vacía las alacenas falsas, te obliga a reconocer qué te sostenía de verdad. Israel salió de Egipto, pero antes de entrar en la tierra prometida tuvo que atravesar un desierto. ¿Por qué? Porque hay esclavitudes que salen del cuerpo antes de salir del alma. Hay mentalidades que no se rompen en una sola noche. Y Dios muchas veces usa el desierto no para destruir a su pueblo, sino para enseñarle a depender de Él día a día. El desierto no era ausencia de Dios. La nube estaba ahí, el fuego estaba ahí, el maná estaba ahí, el agua de la roca estaba ahí, la guía estaba ahí.
Lo que no estaba era la comodidad de Egipto. Y nosotros a veces confundimos comodidad con presencia. Decimos, si todo estuviera más fácil, Dios está conmigo. No necesariamente. A veces Dios está más cerca en la escasez honesta que en la abundancia que te adormece. A veces Dios está más claro en la noche donde no te queda nadie a quien llamar que en el mediodía en que todos te aplauden. Y yo sé que esta palabra no es para cualquiera. Esta palabra le pega distinto al que aprendió a vivir funcionalmente roto. Al que sigue trabajando, sigue sirviendo, sigue criando, sigue pagando cuentas, sigue sonriendo, pero por dentro arrastra una casa vacía. Hay una soledad que no se arregla con agenda llena. Puedes tener el calendario explotado y el corazón deshabitado. Puedes estar en medio de una multitud y sentirte exiliado. Y sin embargo, hasta ahí llega el Señor. David dijo en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Mira la fuerza de eso. Está hablando del abandono más impensable en el orden natural. Si quienes debían recibirte no lo hacen, Dios sí. Si los vínculos primarios fallan, Dios no falla. Si la estructura humana más íntima se resquebraja, el Señor sigue teniendo brazo. Esto no minimiza la herida. No te estoy diciendo que no duele, duele y mucho. Pero te estoy diciendo que tu historia no termina en el abandono que sufriste. Tu historia no queda definida por el rechazo que te tocó. Tu identidad no se escribe con la tinta de quien te soltó, sino con la mano de quien te recoge. Hay gente que me está oyendo y piensa, sí, pero yo no solo me siento solo, me siento olvidado. Y eso es otro nivel del dolor. Porque no es solamente que faltan personas, es que pareciera que el cielo archivó tu caso. Que Dios atendió a otros, pero a ti te dejó en la sala de espera. Que respondió a otros testimonios, pero con tu historia hizo silencio. Y aquí es donde quiero hablarte con mucha seriedad. El silencio de Dios no equivale al abandono de Dios. Los textos que leímos muestran justamente eso. Jesús no negó que los discípulos lo dejarían. David no negó que podía sentirse desamparado. Israel no negó la dureza del desierto. La Biblia no es un catálogo de fantasías religiosas. La Biblia está llena de gente real atravesando noches reales. Pero en todas esas escenas hay un hilo conductor. Dios permanece. A veces no con la velocidad que quisiéramos, a veces no con el método que esperábamos, a veces no respondiendo según nuestra lógica, pero permanece y eso cambia todo. Porque si Dios permanece, entonces la soledad no es un destino final, es una estación. Si Dios permanece, el cuarto no está vacío aunque no escuches pasos. Si Dios permanece, todavía hay futuro aunque hoy haya lágrimas. Si Dios permanece, entonces no todo se terminó porque una relación se rompió, porque un hijo se alejó, porque un proyecto se cayó, porque una llamada no regresó, porque una amistad se desgastó, porque un ataúd te dejó una mesa vacía. Yo no sé qué clase de soledad trajiste hoy, tal vez es la soledad del duelo. Esa no se explica con frases fáciles. Cuando alguien amado parte, la casa queda sonando distinto, el aire cambia. Los horarios cambian, la silla vacía se vuelve una predicación silenciosa. Y uno aprende que el dolor no siempre grita, a veces se sienta a comer contigo, a veces aparece al abrir un cajón, a veces viene con un olor, con una canción, con una fecha. Y ahí uno necesita más que teoría, necesita al Dios de toda consolación. Tal vez tu soledad es matrimonial. Y esa duele de una forma especial porque no ocurre en la ausencia de alguien, sino en su presencia distante. Dormir al lado de alguien que ya no te ve como antes. Compartir techo sin compartir el alma. Sostener una casa donde la conversación se volvió trámite. Eso también es soledad. Tal vez la tuya es familiar. Sentir que nadie en tu casa entiende el peso espiritual que llevas. Tal vez es ministerial. Dar para todos y descubrir que nadie te pregunta sinceramente cómo estás vos. Tal vez es la soledad del que emigró, la del que dejó tierra, idioma, costumbres y afectos y aunque avanzó, todavía a veces siente que no termina de pertenecer en ningún sitio. Y aquí quiero decir algo importante. Dios no te pide que niegues esa soledad, te pide que no la conviertas en ídolo, porque hay gente que empieza sintiendo dolor y termina construyendo identidad alrededor del dolor. Yo soy el abandonado, yo soy la olvidada, yo soy el que siempre queda último, yo soy la que nadie elige. No. Eso te pasó, pero eso no es todo lo que eres. Si dejas que la herida te bautice, vas a vivir interpretando todo desde el rechazo. Pero si permites que Dios te nombre, entonces empezarás a leer tu historia desde la adopción, no desde el abandono. Porque una de las grandes obras del Evangelio es precisamente esa: quitarnos mentalidad de huérfanos y darnos corazón de hijos. El huérfano acumula porque teme quedarse sin nada.
El hijo confía porque sabe de quién depende. El huérfano vive a la defensiva. El hijo puede descansar. El huérfano interpreta cada silencio como rechazo. El hijo aprende que aun cuando no entiende sigue amado. El huérfano busca migajas de validación. El hijo sabe que el padre ya habló sobre él. Y quiero hablarte claro, la soledad pesada también puede volverse un taller donde Dios reconstruye cosas profundas. No me refiero a que el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino a que Dios es capaz de sacar oro incluso de una cueva. En la soledad uno descubre motivaciones, descubre dependencias, descubre de qué se alimentaba su alma, descubre cuántas veces confundió el aplauso con identidad, la compañía humana con seguridad absoluta, la actividad con propósito. En la soledad, si no te endureces, podés oír de nuevo la voz que más importa. Moisés oyó en el desierto, Agar fue vista por Dios en el desierto, Israel fue sostenido en el desierto, Jesús fue probado en el desierto y salió en el poder del Espíritu. El desierto no siempre es el lugar donde termina tu historia. Muchas veces es el lugar donde se aclara tu misión. ¿Y sabes qué es lo más glorioso? Que Dios no solo acompaña a los solitarios, también les prepara casa. El Salmo 68:6 no dice únicamente que los consuela, dice que los coloca, los establece, les hace un lugar. Hay gente que viene de temporadas donde sintió que no encajaba en ningún lado, ni en su propia familia, ni en sus amistades, ni en su trabajo, ni en la iglesia. Y sin embargo, Dios sigue siendo especialista en hacer hogar para el que se sentía fuera de lugar. Tal vez ese hogar a veces es una familia natural restaurada, otras veces será la familia de la fe, otras veces será una comunidad que te abrace, otras veces será una estación donde por fin aprendas a vivir acompañado por Dios de una manera que nunca habías conocido. Porque no todo hogar es primero geográfico, a veces hogar es un lugar en el alma donde por fin puedes descansar sin demostrar nada. Y si hoy estás cansado de demostrar, vení a la presencia de Dios. Cansado de parecer fuerte, cansado de responder todo bien, cansado de sostener a todos sin sentirte sostenido, cansado de hablarle a muchos y no encontrar con quién llorar, cansado de ser útil para todos pero íntimo para nadie, cansado de pelear con pensamientos que te dicen que no importas tanto, cansado de sentir que si te callaras un poco nadie notaría la diferencia. Vuelve al lugar secreto y deja que Dios te diga otra vez: no te dejaré huérfano. Quizás hoy no necesites una nueva estrategia, quizás necesites una nueva revelación de compañía, porque uno puede saber doctrinalmente que Dios está y sin embargo necesitar que esa verdad baje del cerebro al pecho. Hay verdades que ya conoces pero todavía no terminaste de recibirlas. Y esta es una de ellas. No estás solo, no cuando lloras, no cuando dudas, no cuando te enojas, no cuando no entiendes. No cuando orás sin palabras, no cuando solo te sale un suspiro, no cuando la noche se hace larga, no cuando todos parecen seguir con su vida y tú sigues procesando la pérdida, no cuando el enemigo te quiere convencer de que ya no importás. El artículo que consulté sobre la soledad hacía una observación interesante. Estar solo y sentirse solo no son lo mismo, y la respuesta cristiana a la soledad termina siendo siempre la comunión consoladora de Cristo. Me parece poderoso, porque no rebaja el problema a un mero asunto social. Reconoce que hay una dimensión del alma que solo el Señor puede tocar plenamente. Ahora, ojo con esto, que Dios permanezca contigo no significa que debas aislarte voluntariamente. Hay gente que, herida por rechazos anteriores, empieza a construir murallas y después llama paz a lo que en realidad es protección enfermiza. Dice: yo no necesito a nadie, con Dios me basta. Suena espiritual, pero a veces no es espiritualidad, es miedo. Y Dios, el mismo que acompaña en la soledad, también pone al solitario en familia. O sea, el Señor no solo sana tu vínculo con Él, también quiere redimir tu capacidad de volver a confiar sanamente, de volver a pertenecer, de volver a abrir el corazón sin ingenuidad, sí, pero sin cinismo. No te estoy diciendo que le cuentes tu alma a cualquiera, no. Tampoco que ignores los límites. Pero sí te digo que el propósito de Dios no es dejarte a vivir atrincherado. El enemigo quiere que la soledad te aísle. Dios quiere que la soledad te refine y luego te reintegre desde una identidad sana. El enemigo quiere que digas nunca más. Dios quiere que digas: todavía puedo amar, todavía puedo creer, todavía puedo caminar, todavía puedo abrir otra vez las ventanas del alma.
Y aquí necesito hablarle a alguien que ha confundido independencia con sanidad. No es lo mismo. Hay gente que se volvió tan autosuficiente que ya ni pide ayuda y cree que eso es madurez. No siempre. A veces es puro mecanismo de defensa. El que jamás necesita a nadie tal vez no es fuerte, tal vez está herido. Y Dios no te llamó a una fortaleza de piedra, te llamó a una dependencia santa. A decir, Señor, si no vas conmigo no quiero moverme. A reconocer que necesitas su voz, su paz, su dirección. Y sí, también a veces el abrazo correcto, la comunidad correcta, la familia espiritual correcta. Cuando la soledad se vuelve pesada, uno empieza a perder perspectiva, empieza a pensar en absolutos. Siempre, nunca, nadie, todo, nada, nadie me entiende. Nunca voy a salir de esto, siempre me pasa igual. Y en esos momentos hay que volver a la palabra porque la palabra corrige el lenguaje de la desesperación. Isaías 41:10 no dice te entenderás solo, dice yo estoy contigo. Deuteronomio 31 no dice desarréglatelas como puedas, dice yo no te dejaré. Juan 14 no dice aprende a vivir huérfano, dice no te dejaré huérfano. Juan 16 no dice si todos te dejan, se terminó, dice el Padre está conmigo. El Salmo 27 no dice si fallan los tuyos se acabó tu historia, dice el Señor me recogerá. Quédate con esto. Si Dios te recoge, no estás descartado. Si Dios te acompaña, no estás perdido. Si Dios te ve, no estás invisible. Si Dios te llama hijo, no eres huérfano. Si Dios permanece, la noche no tiene el derecho de definirte. Y también quiero decirte algo pastoralmente honesto, tal vez la presencia de Dios no haga que todo cambie hoy mismo alrededor, tal vez la llamada no llegue hoy, tal vez la persona no vuelva hoy, tal vez la puerta no se abra hoy, tal vez el vacío no desaparezca por completo hoy, pero puede pasar algo igual de poderoso que cambie lo que pasa dentro, que el Señor te fortalezca, que te sostenga, que te preserve, que te dé paz en medio de lo que aún no se resolvió y a veces ese es el milagro más grande. No siempre el milagro es que desaparezca la tormenta. A veces el milagro es que no te ahogaste en ella. Hay gente que sobrevivió cosas que humanamente la tenían que haber destruido y siguió. ¿Por qué? Porque el Padre estaba ahí. No porque fueran de acero, no porque no lloraran, no porque nunca dudaran, sino porque hubo una mano sosteniéndolos cuando no sabían ni cómo poner un pie delante del otro. Así que hoy, cuando la soledad se vuelva pesada, no hagas pacto con la mentira. No le abras la puerta al pensamiento que dice que ya no vales. No tomes decisiones permanentes en una noche emocionalmente oscura. No conviertas una estación en una sentencia. No te encierres tanto que ya no puedas oír a nadie. No rechaces el consuelo porque te acostumbraste al dolor. No glorifiques el aislamiento como si fuera santidad. No te resignes a vivir así para siempre. Vuelve a la verdad. Háblale al alma, dile, Dios pone al solitario en familia. Dile, no me dejará ni me desamparará. Dile, no me dejará huérfano. Dile, aunque me dejen, el Señor me recogerá. Dile, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Dile a tu noche lo que Dios dijo. Dile a tu almohada empapada de lágrimas lo que Dios dijo. Dile a tu casa silenciosa lo que Dios dijo. Dile a tu memoria herida lo que Dios dijo. Porque la fe no consiste en negar la oscuridad. Consiste en prender una lámpara dentro de ella. Y si además de todo esto te sentís culpable por estar así, escucha bien, Dios no se escandaliza de tu cansancio, no se escandaliza de tus lágrimas, no se ofende porque hoy no pudiste orar bonito, no se molesta porque solo te salió decir ayúdame. Hay temporadas en que una sola palabra sincera vale más que 100 frases religiosas. A veces la oración más profunda no es larga, es quebrada. A veces no es elocuente, es verdadera. Y el Señor recibe eso. Así que hoy vení como estás. Con miedo vení, con bronca vení, con preguntas vení, con el corazón hecho pedazos vení, con una fe chiquita vení, con los ojos cansados vení, con esa sensación de que nadie termina de comprenderte vení. Porque Cristo no dijo, no dejaré huérfanos a los que ya estén perfectos. Lo dijo a discípulos frágiles, confundidos, asustados, a gente que estaba a punto de entrar en una noche durísima. Y si lo dijo para ellos, también lo dice para vos. Quiero cerrar diciéndote esto, tu historia no termina en la cueva, no termina en la silla vacía, no termina en el silencio, no termina en la pérdida, no termina en el abandono, no termina en la noche. Dios todavía sabe hacer amanecer.
Y cuando uno atravesó soledades pesadas, aprende a valorar amaneceres que antes daba por obvios. Aprende a reconocer la ternura de Dios en detalles pequeños. Aprende que a veces la presencia del Señor no entra por la puerta con estruendo, sino por la rendija de una promesa recordada, una paz inesperada, una fuerza que volvió sin explicación, una persona correcta que llegó en el momento justo, una lágrima que de pronto ya no era solo de dolor, sino de alivio. Y si hoy lo único que puedes hacer es resistir, resiste en la presencia de Dios. Si lo único que puedes hacer es respirar y repetir un versículo, repítelo. Si lo único que puedes hacer es llorar delante del Señor, llora. Pero no te alejes, no te sueltes. No te declares huérfano cuando el Padre sigue en la habitación. No te declares solo cuando Cristo ya prometió venir a ti. Yo declaro sobre tu vida que esta temporada no te va a destruir. Va a marcarte, sí. Va a enseñarte, sí. Va a dolerte quizás, pero no te va a destruir. Declaro que la mentira del abandono se rompe en el nombre de Jesús. Declaro que donde hubo desolación, Dios empieza a hacer hogar. Declaro que donde hubo silencios insoportables, Dios empieza a hacerte oír su voz. Declaro que donde te sentiste fuera de lugar, el Señor empieza a establecerte. Declaro que tu alma va a volver a descansar. Declaro que no vivirás como huérfano, sino como hijo amado. Declaro que la noche no podrá borrar el nombre que Dios ya pronunció sobre ti. Y ahora, allí donde estás, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, cuando la soledad se vuelve pesada, recuérdame que tú permaneces conmigo. Cuando sienta que todos se fueron, hazme oír tu voz. Cuando mi corazón se sienta huérfano, abrázame con tu presencia. Sana mis abandonos, mis vacíos, mis silencios y mis miedos. Ponme en familia, dame refugio, dame descanso, dame paz. Enséñame a vivir como hijo y no como huérfano. Hoy renuncio a la mentira del abandono y recibo la verdad de tu compañía. Tú no me dejarás ni me desampararás. En tu nombre, Jesús. Amén. Si este mensaje te habló al corazón, compártelo con alguien que esté peleando en silencio. Suscríbete, acompáñanos y ayúdanos a llevar esperanza a otros. Porque hay mucha gente sonriendo por fuera y llorando por dentro, y una palabra de Dios a tiempo puede volver a encender un alma. Y no lo olvides, cuando la soledad se vuelve pesada, Dios permanece contigo. Hay gente que no está viviendo el presente, está respirando hoy, pero sigue encerrada en ayer. Camina, trabaja, sonríe por momentos, va a la iglesia, levanta las manos, hasta dice amén, pero por dentro todavía vive esposada a una temporada que ya pasó. Y lo más tremendo no es que el pasado haya ocurrido. Lo más tremendo es cuando el pasado se te mete debajo de la piel y empieza a dictarte quién eres, cuánto vales y hasta dónde puedes llegar. Hay personas que no están peleando contra el diablo y están peleando contra una versión antigua de sí mismas, contra lo que hicieron, contra lo que les hicieron, contra lo que perdieron, contra la culpa, la vergüenza, la traición, el abandono, el abuso, la humillación, la bancarrota, la caída moral, el fracaso de un matrimonio, la voz de un padre que les dijo que nunca servirían para nada, el eco de una traición que todavía les arde en el alma. Y entonces uno aprende a funcionar roto, aprende a caminar con la herida, aprende a sonreír con la grieta, aprende a hablar de fe mientras por dentro todavía tiembla. Pero hoy vine a decirte algo con toda la fuerza del cielo. Dios no solo perdona tu pasado, Dios rompe el poder que tu pasado quiere seguir ejerciendo sobre ti. Porque una cosa es que Dios te visite y otra muy distinta es que Dios te liberte. Una cosa es llorar en su presencia y otra es salir libre. Una cosa es sentir alivio por una noche y otra es que el Señor arranque la raíz de aquello que te venía persiguiendo por años. Hay recuerdos que no solo informan, encarcelan. Hay memorias que no solo regresan, condenan. Hay temporadas de la vida que terminan en el calendario, pero no terminan en el alma. Y si nadie te lo dice con claridad, terminás creyendo que eso es normal, que tienes que vivir así, que esa opresión será tu compañera para siempre. Pero no naciste de nuevo para arrastrar cadenas viejas con vocabulario cristiano. No fuiste lavado por la sangre de Cristo para seguir viviendo como fugitivo de tu historia. El enemigo ama trabajar con archivos viejos. Le encanta sacar expedientes cerrados, abrir carpetas que Dios ya selló, desempolvar escenas que el cielo ya trató y volver a susurrarte al oído. ¿Te acuerdas quién eras? ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas cómo te dejaron? ¿Te acuerdas cómo fallaste? ¿Te acuerdas cuando nadie te quiso? ¿Te acuerdas cuando no pudiste levantarte? Y si no tienes discernimiento, empiezas a confundir memoria con identidad.
Empiezas a pensar que porque algo te pasó, eso te define. Que porque te quebraste, ya quedaste quebrado para siempre. Que porque caíste una vez, tu destino es caer otra vez. Pero el Evangelio no funciona así. El Evangelio no te enseña a decorar tu prisión. El Evangelio te abre la puerta. El Evangelio no te dice, aprende a convivir con la condenación. El Evangelio te anuncia, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, no poca, no algunas veces, no en los días buenos, ninguna. Y cuando la Biblia dice ninguna, es ninguna. No la del infierno, no la de la religión, no la de la gente, no la de tu propia conciencia cuando ha sido lavada por la sangre del Cordero. Oye esto bien, porque alguien tiene que escucharlo hasta que le baje del oído al espíritu. Dios no te llama por tu peor capítulo. Los hombres sí, la religión sí, la cultura sí, tus acusadores sí, tú propiamente muchas veces sí, pero Dios no. Dios nunca se para delante de un hijo redimido para decirle, a ver, tú eres el adúltero, la fracasada, el que arruinó todo, la que se equivocó, el que no supo criar a sus hijos, la que perdió el rumbo. No. Dios se para delante de la ruina y ve redención. Se para delante del barro y ve propósito. Se para delante del culpable arrepentido y ve sangre suficiente para cubrirlo. Y yo sé que alguno dirá, bueno, pero una cosa es lo que Dios dice y otra lo que yo siento. Claro, ahí está la batalla. Porque muchas veces la prisión no tiene barrotes de hierro, tiene barrotes emocionales, tiene barrotes mentales. Tiene barrotes espirituales, nadie te ve preso, pero tú no puedes disfrutar, nadie te ve preso, pero no puedes amar sin miedo, nadie te ve preso, pero te cuesta confiar, nadie te ve preso, pero toda oportunidad nueva te produce sospecha, toda bendición te da culpa, todo momento de paz te parece demasiado bueno para ser cierto. Entonces, cuando algo bueno empieza, tú mismo lo saboteas, porque el pasado te enseñó a esperar desastre. Hay personas que se volvieron expertas en anticipar el dolor. Si alguien las ama, tiemblan. Si algo prospera, desconfían. Si una puerta se abre, ya están pensando cuándo se va a cerrar. Si la familia tiene una temporada de calma, ya están esperando la próxima tormenta, porque el pasado no solo deja cicatrices, a veces también instala reflejos. Y uno reacciona desde la herida, no desde la fe. Uno interpreta desde el trauma, no desde la promesa. Uno se protege tanto, que termina impidiendo que Dios sane lo que Él no quería que siguiera abierto. Pero mira lo que dice el Señor en Isaías 43, 18 hasta 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Dios no le está hablando a un pueblo que tuvo un mal día. Le está hablando a gente marcada por el exilio, la vergüenza y la pérdida. Gente con la maleta llena de ruinas, gente que sabía lo que era llorar en tierra extraña. Y en medio de esa historia Dios les dice, no te quedes mirando lo que fue, no hagas del ayer tu altar, no conviertas tu herida en tu hogar, yo estoy haciendo algo nuevo. Ahora, atención con esto porque aquí hay una clave tremenda. Cuando Dios dice no os acordéis, no está promoviendo amnesia, no está diciendo que te hagas el tonto o que niegues lo que pasó. No está diciendo, haz de cuenta que no te dolió. No, el Señor jamás sana desde la negación. Él sana desde la verdad. Lo que Dios está diciendo es, no dejes que lo antiguo tenga la última palabra. No construyas tu identidad alrededor de aquello de lo que yo te quiero sacar. No vivas mirando por el espejo retrovisor cuando yo ya puse camino en el desierto y ríos en la soledad. Porque esa es otra. Hay gente que está tan enamorada de su dolor que ya no sabría quién sería sin él. Y suena duro, pero es real. Después de tantos años de vivir desde la herida se vuelve identidad. El sufrimiento se vuelve lenguaje. El pasado se vuelve tarjeta de presentación. Y cuando Dios quiere hacer algo nuevo, hasta eso asusta porque lo nuevo exige soltar lo viejo. Y aunque lo viejo duela, por lo menos es conocido. El dolor conocido a veces nos parece más seguro que la libertad desconocida. Pero Dios no te llamó a sobrevivir en lo familiar, te llamó a caminar en lo nuevo. Pablo lo dice de una manera gloriosa en Filipenses 3:13 y 1:4, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Oye la fuerza de ese lenguaje, no dijo de vez en cuando miro para adelante, dijo me extiendo, hay esfuerzo, hay intención,
hay decisión espiritual, porque nadie entra a una temporada nueva si sigue abrazado a la vieja. Nadie corre hacia la meta con el alma mirando para atrás. Y aquí quiero detenerme, porque este versículo se malinterpreta mucho. Olvidar lo que queda atrás no significa no aprender nada del pasado. No significa ignorar las lecciones. No significa minimizar las consecuencias. Significa no permitir que el pasado gobierne tu avance hacia el llamamiento de Dios. Significa que aun si hubo fracaso, no vas a vivir arrodillado ante Él. Aun si hubo pecado, no vas a ponerlo en el trono. Aun si hubo pérdida, no vas a decretar que tu historia terminó ahí. Porque si el enemigo no logra destruirte con el pecado, intentará paralizarte con la culpa. Y si no puede hundirte con el error, intentará convencerte de que ya no mereces levantarte. Y ahí aparecen creyentes perdonados, sí, pero no libres. Salvos, sí, pero no en paz. Van al cielo, sí, pero viven la tierra con una pesadez tremenda. Y Cristo no murió para darte media victoria. Cristo no fue a la cruz para dejarte a mitad del camino. Él no solo te justifica, también te da acceso a una vida nueva. Romanos 8 no solo dice que no hay condenación, dice también que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Eso es lenguaje de libertad. Eso es lenguaje de cárcel abierta. Eso es lenguaje de sentencia cancelada. Eso es lenguaje de cielo metiéndose en la historia de un hombre y diciéndole: ya no vives bajo el régimen viejo. Ya no estás bajo la tiranía del acta que te acusaba. Ya no eres esclavo de aquello que antes te dominaba. Y déjame hablarle a alguien en particular. Hay personas que no pueden disfrutar la gracia porque siguen negociando con la condenación. Dios ya les dijo que sí, pero ellas se siguen diciendo que no. Dios ya cerró el caso. Pero ellas siguen apelando contra sí mismas. Dios ya levantó la sentencia, pero ellas siguen entrando a la celda todas las noches por costumbre. Eso pasa mucho. La puerta está abierta, pero el alma se acostumbró a la prisión. Te lo voy a decir como lo siento en el espíritu. Hay cadenas que ya no están en tus manos, están en tu manera de pensar. Y por eso necesitas renovación, no solo emoción. Necesitas verdad, no solo alivio momentáneo. Necesitas que la palabra de Dios entre como martillo y reviente los argumentos que llevan años diciéndote que no mereces paz. Jesús se encontró con una mujer en Juan 8 que tenía toda la condenación del mundo encima. La arrastraron, la expusieron, la acusaron, la dejaron en el centro como si su peor error fuera su nombre. Y cuando todos esperaban piedras, Cristo soltó gracia y verdad. No le dijo que el pecado no importaba. Tampoco la dejó bajo el yugo de la condena. Le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí está la gloria del Evangelio. Misericordia sin complicidad, santidad sin crueldad. Verdad sin humillación, perdón con llamado a una vida nueva. Eso hace Jesús. No te deja tirado en el piso, pero tampoco te deja igual. Te levanta y te transforma. Ahora, si alguien entendió esto de manera equivocada y piensa, entonces da lo mismo lo que haga. No, señor. No, señora. La libertad bíblica no es licencia para seguir en lo mismo. La libertad bíblica es el poder de ya no tener que seguir en lo mismo. No es que ahora peco tranquilo, es que ahora ya no vivo bajo el látigo de aquello que antes me dominaba. Cristo no vino a maquillar cadenas, vino a romperlas. Y a veces el pasado no te persigue solo por lo que hiciste, sino por lo que te hicieron. Ahí la herida es distinta. Porque una cosa es pedir perdón por tu pecado y otra muy distinta es sanar de una injusticia que te marcó. Hay hombres y mujeres que fueron lastimados de maneras atroces. Fueron traicionados por quien prometió amarlos. Fueron usados, despreciados, golpeados, abandonados y desde entonces viven a la defensiva. No confían, no descansan, no se entregan, no se sienten dignos de amor. Y aunque por fuera sigan funcionando, por dentro siguen encorvados. Como aquella mujer de Lucas 13. La Biblia dice que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Qué imagen tremenda. No es solo un cuerpo doblado, es una vida condicionada por años de opresión. Y cuando Jesús la ve no le dice, bueno, trata de mejorar la postura, no le da un consejo motivacional, no le dice que tenga pensamientos positivos. La llama y le suelta una palabra de autoridad: mujer, eres libre de tu enfermedad. Luego pone las manos sobre ella y ella se endereza. Yo vine a profetizarle a alguien
No naciste para vivir encorvado por recuerdos de hace 18 años, de 8 años, de 30 años, de 5 meses, de una infancia rota, de una adolescencia oscura, de una noche que todavía te duele, de un error que todavía te avergüenza. Cristo sigue enderezando gente. Cristo sigue llamando por nombre a personas que ya se habían resignado a caminar dobladas. Cristo sigue soltando libertad donde todos aprendieron a convivir con la opresión. Pero escucha esto. La mujer estaba en la sinagoga, estaba en el lugar religioso y aún así estaba atada, porque se puede estar cerca del ambiente correcto y seguir cargando la cadena incorrecta. Se puede cantar y seguir encorvado. Se puede servir y seguir encorvado. Se puede predicar y seguir encorvado. Se puede sonreír en público y llorar en secreto. Por eso no basta con presencia física en lo sagrado. Hace falta un encuentro con el Cristo que llama, toca y suelta libertad. Y luego Jesús dice algo glorioso: no se le debía desatar de esta ligadura. Desatar. Esa es una palabra de reino. Desatar no es consolar solamente, es liberar efectivamente, es quitar una ligadura, es romper un nudo, es terminar con una atadura antigua. Y hoy yo creo con todo mi corazón que el Señor quiere desatar a personas que llevan años atadas al miedo, a la culpa, al rencor, al autorrechazo, a la vergüenza secreta, al luto mal elaborado, a la nostalgia enfermiza, a la repetición de ciclos familiares, a las palabras malditas que alguien soltó sobre sus vidas. Y aquí hay otra historia poderosa. Me encanta la de Mefiboset en 2 Samuel 9, porque Mefiboset no era solo un hombre lisiado de los pies. Era un hombre con una historia rota, con apellido complicado, con vergüenza heredada, escondido en Lodebar, lejos de la mesa, lejos del palacio, lejos del honor. Y cuando David lo manda a buscar, Mefiboset llega temblando, llega esperando juicio, llega con mentalidad de descartado, llega sintiéndose menos. Y David le dice: no tengas temor. Me fascina eso, porque la gracia genuina siempre empieza desactivando el terror. Muchos creen que Dios los llama para humillarlos, pero el rey te manda a buscar para restaurarte. David no solo le habla bonito a Mefiboset, le restituye tierra, le devuelve dignidad, le asigna provisión, y luego le dice algo que me conmueve: tú comerás siempre a mi mesa. O sea, tu pasado no va a decidir tu lugar, tu vergüenza no va a ser tu dirección final, tu limitación no va a impedir que te sientes donde yo determino que te sientes. Y la Biblia aclara algo tremendo: Mefiboset seguía siendo cojo. O sea, la gracia no negó su historia, le dio una posición nueva a pesar de ella. Eso es paz verdadera. No que todo en tu historia desaparezca mágicamente, sino que en medio de lo que fue, Dios te siente a la mesa y diga: ahora tu identidad la decido yo. Hay gente esperando paz como ausencia de recuerdos, pero la paz bíblica es más profunda. En la Escritura, la idea de paz, shalom, no es solo que no haya guerra, es plenitud, integridad, bienestar, restauración de lo que estaba fracturado. Es cuando Dios pone orden donde había caos. Es cuando Él junta las piezas que quedaron tiradas por el suelo. Es cuando ya no vives partido por dentro. Es cuando el alma deja de sangrar por todos lados. Es cuando puedes respirar sin culpa, dormir sin tormento, amar sin sospecha permanente, servir sin sentirte impostor, adorar sin sentir que el techo te cae encima. Eso es lo que Cristo vino a darnos. No un ratito de tranquilidad, no una anestesia espiritual. Shalom, paz completa, paz que toca la conciencia, paz que toca la memoria, paz que toca el cuerpo, paz que toca la casa, paz que toca la relación contigo mismo. Y perdóname si hoy me pongo insistente, pero hay alguien que necesita oír esto de todas las maneras posibles. No eres el expediente que el infierno sigue leyendo sobre ti. Eres la persona que Cristo redimió. No eres el rumor que corrió sobre tu nombre. No eres el diagnóstico que te etiquetó. No eres el abandono que te dejó otro. No eres la noche en que tocaste fondo. No eres tu divorcio. No eres tu caída. No eres tu bancarrota. No eres tus pensamientos más oscuros. No eres tu peor temporada. No eres la vergüenza de tu familia. No eres la suma de tus errores. Si estás en Cristo, eres nueva criatura. Y sí, yo sé que alguno dice: pero Dante, bueno, no Dante, pero ya me entiendes. Pero hay consecuencias. Claro que hay consecuencias. La Biblia nunca niega eso. David fue perdonado y aún así enfrentó consecuencias. Pedro negó al Señor y aún así tuvo que llorar amargamente.
José fue levantado, pero primero atravesó cárcel. La gracia no siempre borra todas las secuelas visibles de un proceso, pero sí rompe la condenación, restaura el acceso y redime la historia. Dios puede tomar aquello que fue diseñado para destruirte y convertirlo en parte de tu testimonio. José lo entendió cuando dijo en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. No dijo que lo malo fue bueno. Dijo que Dios tomó lo malo y lo redirigió. Eso es soberanía. Eso es redención. Eso es un Dios tan glorioso que entra en la historia rota de un hombre y dice, ni siquiera eso me va a impedir cumplir mi propósito contigo. Y alguien necesita dejar de preguntar por qué me pasó, para empezar a preguntar, Señor, ¿qué harás con esto ahora? Porque a veces te quedas 20 años adorando la pregunta equivocada, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mientras tanto el cielo quiere mostrarte que no todo tendrá explicación inmediata, pero sí puede haber redención. No todo se entiende rápido, pero sí puede ser entregado. No toda herida encuentra lógica, pero sí puede encontrar altar. Hay personas que siguen siendo administradas por el pasado porque jamás lo llevaron de verdad a la cruz. ¿Hablaron de él? Sí. ¿Lloraron por él? Sí. ¿Lo contaron muchas veces? Sí. Pero entregarlo no. Y son cosas distintas. Uno puede narrar el dolor sin rendirlo. Uno puede repetir la historia 1000 veces sin soltarla. Uno puede hasta recibir compasión de otros y seguir atado por dentro. Por eso hoy el Espíritu Santo no vino solo a hacerte recordar, vino a confrontarte con amor y decirte, entrégamelo de una vez, deja de acariciar la cadena, deja de justificar el encierro, deja de alimentar el resentimiento, deja de besar la culpa, deja de ponerle mantel espiritual a una prisión que yo ya abrí. Hay un tipo de persona que necesita perdonar a otros y otro tipo que necesita recibir el perdón de Dios de verdad. Pero también hay un tercer tipo, y casi nadie predica de esto, gente que necesita perdonarse a sí misma. Y eso es durísimo. Porque hay quienes aceptan que Dios los perdona, pero no soportan mirarse al espejo. No soportan recordar la versión de sí mismos que dañó a otros, que falló, que se equivocó, que tomó malas decisiones. Se pasan castigándose por un pecado ya confesado. Se pasan auditando una temporada que Cristo ya cubrió. Y no estoy diciendo que le bajes el precio al arrepentimiento, no. Arrepiéntete de verdad, repara lo que puedas, pide perdón donde corresponda, humílate si hace falta. Pero después de eso, no sigas llamando santo a un castigo que Cristo nunca te pidió mantener. Porque a veces nos castigamos para sentir que pagamos algo, y ahí está el orgullo disfrazado de humildad. Queremos sufrir un poquito más para sentir que compensamos. Pero la salvación no funciona por compensación, funciona por sustitución. El que pagó fue Cristo, el que cargó fue Cristo. El que se hizo maldición fue Cristo. El que fue rechazado para que tú seas aceptado fue Cristo. El que fue clavado para que tú seas libre fue Cristo. Entonces, ¿qué haces con el pasado? Lo reconoces, lo confiesas, aprendes, reparas lo posible y lo entregas. No lo niegas, pero tampoco lo coronas. No haces de él tu Dios oscuro. No lo pones a dirigir tu casa, tus decisiones, tu relación con tus hijos, tu ministerio, tu matrimonio, tu presente. Porque si no, terminás rindiéndole culto a aquello de lo que Cristo vino a rescatarte. Y quiero hablar un minuto de la paz práctica, no solo la teológica. Porque alguno dice, sí, amén, gloria a Dios, pero esta noche cuando me acueste vuelven los pensamientos, lo sé. Por eso la libertad también se defiende, se cultiva, se protege. ¿Cómo? Llenando tu mente de palabra y no de acusación, vigilando la voz a la que le crees, cortando conversaciones con personas que solo te recuerdan tu ayer y nunca te anuncian tu mañana, orando cuando la culpa vuelva a tocar la puerta, hablándole a tu alma, recordándole al infierno lo que la sangre ya dictaminó y si hace falta, cada día, una y otra vez. Porque hay batallas que no se ganan con una emoción de altar, sino con una convicción sostenida. Cuando el pasado te persiga, no dialogues con él como si tuviera autoridad. Respóndele con la verdad de Dios. Si te dice eres culpable, dile sí, fui culpable, pero Cristo ya cargó mi condena. Si te dice estás arruinado, dile no, estoy siendo restaurado. Si te dice nunca cambiarás, dile el espíritu de vida me ha librado. Si te dice mira lo que te hicieron, dile sí, me hirieron, pero no viviré encorvado para siempre. Si te dice, no mereces paz, dile, no la merezco, pero Cristo la compró. Hay gente que no necesita una palabra nueva, necesita creerse la antigua,
necesita volver al Evangelio simple, glorioso y suficiente. Cristo salva, Cristo limpia, Cristo restaura, Cristo libera, Cristo da paz, Cristo hace nuevas todas las cosas. Punto. Y si hoy me preguntas cuál es la evidencia de que Dios está sanando a alguien de verdad, te diré algunas. Primero, deja de definir todo desde la herida. Segundo, ya no necesita que todos entiendan su dolor para seguir adelante. Tercero, puede recordar sin volver a vivir preso ahí. Cuarto, empieza a tener paz donde antes había sobresalto. Quinto, vuelve a creer que el futuro existe. Sexto, puede amar sin estar siempre esperando traición. Séptimo, vuelve a adorar sin sentir que está fingiendo. Octavo, deja de sentir que la bendición le queda grande. Noveno, acepta que Dios de verdad puede hacer algo hermoso con lo que parecía una ruina. Décimo, empieza a caminar derecho, porque el objetivo final no es solo que hoy llores, el objetivo es que mañana camines libre. Y yo quiero terminar hablándole a 3 personas. La primera, al que vive atormentado por lo que hizo. Hoy el Señor te llama al arrepentimiento verdadero y a la libertad real. No a la religiosidad del remordimiento eterno, sino a una rendición que termina en paz. La segunda, al que fue destrozado por lo que le hicieron. Hoy Jesús te ve encorvado, te llama por nombre y te dice, no naciste para quedarte así. La tercera, al que ya estaba resignado, al que decía, bueno, esta será mi cruz, este peso me acompañará siempre. No, hay cruces que Cristo nunca te pidió cargar, hay cargas que Él mismo dijo que le entregarás. Así que hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu vida que el pasado no tendrá la última palabra. Declaro que la sangre de Cristo es más fuerte que tu acusación interna. Declaro que lo que te ató por años se rompe por el poder del Espíritu Santo. Declaro que Dios te endereza, te restaura, te sienta a la mesa y te devuelve la paz. Declaro que no vivirás corriendo de lo que fuiste, sino caminando hacia lo que Dios dijo que serás. Declaro que lo nuevo de Dios ya comenzó a brotar y que esta vez sí lo vas a percibir. Declaro que toda voz de condenación se calla y que la voz del Padre se hace más fuerte que cualquier eco de vergüenza. Y si puedes creerlo, di dentro de tu alma, no soy mi pasado, no soy mi culpa, no soy mi herida, soy de Cristo. Fui lavado, fui perdonado, fui llamado, fui restaurado. Y la paz de Dios será mi porción. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que está escuchando esta palabra. Sopla sobre los corazones cansados, rompe cadenas antiguas, silencia voces de acusación, sana memorias, restaura identidades y derrama tu paz. Donde había vergüenza trae honra, donde había tormento trae descanso, donde había culpa trae libertad, donde había un alma encorvada endereza, donde había noches largas amanece. Y que cada uno pueda vivir la verdad gloriosa de que en Cristo no hay condenación, sino perdón, libertad y paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra te habló al corazón, compártela con alguien que necesite salir de la prisión del ayer. Suscríbete, deja tu comentario de fe y sigue extendiendo este mensaje para que más personas conozcan que cuando el pasado te persigue, Dios todavía tiene poder para darte libertad y paz.